En un rincón de Pattaya, desde hace más de 40 años, se está construyendo un templo que no se parece a ningún otro. Una obra hecha completamente de madera, cada figura tallada a mano. Su construcción lleva décadas y todavía continúa. Lo llaman el Santuario de la Verdad, un homenaje a la filosofía, a la fe y a la creatividad humana. Bienvenidos a un video muy pero muy especial. Estamos en el Santuario de la Verdad, uno de los lugares más icónicos de Tailandia, uno de los lugares más turísticos también, pero no tan conocido, por lo menos la verdad que no toda la gente que viene acá lo recorre y para mí es un lugar que merece la pena. Acá vas a saber por qué. Como adelanto, te cuento, este lugar está construido de madera y está todo a mano, no hay ni un solo clavo. Así que vení, acompáñame que lo vamos a conocer juntos. Este templo empezó a construirse en 1981, impulsado por un empresario tailandés que soñaba con crear un monumento dedicado a la espiritualidad y a la búsqueda del significado de la vida. Acá se mezclan creencias budistas e hinduistas junto con historias sobre la creación del universo, dioses y criaturas míticas. Lo más increíble, nada es copia. Todo fue tallado a mano, pieza por pieza. El Santuario de la Verdad no es solo una obra arquitectónica, es un proyecto vivo. Todos los días, artesanos siguen tallando madera con técnicas ancestrales. Madera nueva que se reemplaza, detalles que se restauran. Una obra que nunca está terminada. El templo tiene más de 105 metros de altura y su construcción nunca se detiene. De hecho, se calcula que podría terminarse alrededor del año 2050 o incluso más adelante. Cada pieza está ensamblada usando técnicas tradicionales. No hay clavos, no hay tornillos. Eso permite que la madera se expanda y se contraiga con el clima sin romper la estructura. Sí, un templo que respira. Y mientras caminás por acá, empezás a notar que este lugar va exactamente en contra del mundo moderno. En un mundo rápido, automático y descartable, acá todo lleva tiempo. Al ingresar, lo primero que vas a ver es una gran escultura familiar. Y arriba de ella, 8 imágenes talladas en madera. Cada una representa un aspecto fundamental de la vida humana. El nacimiento, el crecimiento, el aprendizaje, el paso del tiempo, la muerte. Una vez dentro del templo, aparece uno de los conceptos más importantes de todo el santuario, el ciclo de la vida. Todo está conectado, nada es casual. La vida, la muerte, la naturaleza y el ser humano forman parte de lo mismo. En el santuario también aparecen representados los dioses de los 4 elementos. El dios del agua, símbolo de la vida, del origen y del movimiento constante. El dios del fuego, que representa la energía, la transformación y el cambio. El dios del aire, ligado al conocimiento, al pensamiento y a lo espiritual. Y el dios de la tierra, que simboliza la estabilidad, la naturaleza y el equilibrio. Los 4 elementos conviven acá, recordándonos que nada existe por separado, que la vida es un equilibrio entre fuerzas distintas y que romper ese equilibrio tiene consecuencias. El santuario está orientado hacia los 4 puntos cardinales y cada uno representa una filosofía distinta. Al norte, el budismo, al sur, el hinduismo, al este, el taoísmo, al oeste, el confucianismo. 4 formas diferentes de entender la vida conviviendo en un mismo lugar. Pero todo este templo no fue construido solo para ser admirado. Fue pensado como un recorrido que el fundador llamó las 7 verdades de la vida. Primera verdad. ¿Quiénes somos? La primera verdad plantea una pregunta simple. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Según esta visión, todos los seres humanos estamos compuestos
por los mismos 4 elementos: tierra, agua, viento y fuego. La nacionalidad, la religión o el estatus social no importan. Entender esto es la base de la igualdad humana. Segunda verdad: ¿cómo sobrevivimos y cómo continúan nuestras vidas? La segunda verdad habla de algo clave. Nuestra vida depende de la naturaleza, desde el nacimiento hasta la muerte. Las esculturas representan el crecimiento, la enfermedad, el envejecimiento y el final de la vida. Nada ocurre de forma aislada, todo depende del entorno. Tercera verdad: el fin de la vida. La tercera verdad es directa, no podemos llevarnos nada. Lo único que permanece son nuestras acciones. Comprender esto nos ayuda a reducir deseos innecesarios y vivir con más equilibrio. Cuarta verdad: ejemplos de los nobles. La cuarta verdad muestra figuras que dejaron huella en la historia. Personas como Lao Tzu, Confucio, Wang Xin y otras figuras espirituales. No por poder, sino por sabiduría, ética y compasión. Quinta verdad: el propósito de la vida. La quinta verdad plantea otra pregunta. ¿Cuál es el propósito de tu vida? No hay una única respuesta. Cada persona debe descubrirlo a través de sus acciones, sus decisiones y su forma de vivir. Sexta verdad: la sociedad. Dice que la sociedad es como una moneda de dos caras. Puede ser generosa o egoísta, justa o injusta. Todo depende de cómo actuamos nosotros. Séptima verdad: el comienzo de la sociedad. La última verdad vuelve al origen, la familia, la primera institución que nos forma, nos cuida y nos enseña valores. Desde ahí, todo se expande hacia la sociedad y finalmente hacia el mundo. Este no es un lugar que se recorra rápido, te obliga a frenar, a mirar, a pensar. Y eso, viajando, no pasa tan seguido. De este lugar me fui pensando y reflexionando acerca de lo que estoy construyendo. Este templo no intenta convencerte de nada, no te dice qué creer, solo te muestra una idea que tal vez lo más importante no es terminar, sino cómo construís. Bueno, espero que te haya gustado el video. La verdad, una experiencia increíble, súper recomendada. Un lugar que vale la pena venir 1.000 veces. Se puede venir tanto de día como de noche. A la noche está todo iluminado, así que también vale la pena hacer la doble experiencia si podés. Así que bueno, te dejo con imágenes que no pude agregar en el video porque la verdad que en todos los lugares encontrás un detalle que decís, wow, no lo puedo creer. La verdad que no soy de emocionarme mucho en general, pero este lugar me hizo sacar una lagrimita ahí estando presente en el momento, así que ultra recomendado. Te dejo con un par de imágenes, acordate de darle me gusta, de suscribirte si no lo estás y nos vemos en el siguiente video.